Hola, Dios te bendiga, sea bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios, gloria al Señor, porque nos trae una vez más trayendo la palabra de Dios. Y es lo mejor de todo, que nosotros tengamos esa oportunidad de predicar las buenas nuevas, de ser testigos de Cristo, de nosotros poder expresar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos rescató, Él nos libertó de las cadenas del enemigo. Nos ha librado del pecado, nos ha librado de muchísimas cosas. Y es lo que hemos estado nosotros estudiando, analizando, que en Cristo somos libres y damos gloria al Señor. Porque solamente por medio de Él nosotros somos verdaderamente libres, por medio del Hijo, dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le damos gloria al Señor. Porque solamente por medio de Cristo Jesús somos libres. Y estamos en Cristo. Y Él nos fortalece. Y Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Ahora podemos y tenemos las armas para combatir al enemigo. Y damos gloria a Dios. Solamente por medio de Cristo Jesús dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir una vida plena en Cristo. Damos gracias a Él. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y la verdad es que es una maravillosa libertad la que tenemos en Él. Y solamente por medio de Él caminamos en luz. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Solamente agradeciéndote, Señor, y nos quedamos cortos agradeciéndote lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú cargaste todo el pecado por nosotros. Y solamente agradeciéndote, nosotros merecíamos estar ahí. Y tú derramaste toda tu sangre y nos justificaste a todo aquel que cree en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Padre, que tu palabra, Señor, pueda ser de edificación a nuestras vidas, que tengamos esos oídos listos para escuchar, para oír, prestos para nosotros ponerlo en acción, guardarlo en nuestro corazón, Señor. Que puedas renovar nuestro entendimiento y poder nosotros cambiar nuestra manera de pensar, que podamos arrepentirnos, Señor, de todo lo que estamos haciendo, Señor, y solamente caminar contigo, Señor. Que tengamos nuestra vista puesta en ti, Señor, para poder nosotros hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, y eso es hacer tu voluntad, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, bienvenido. Te damos toda la bienvenida a Hogar de Gracia y damos gracias a Dios que nos permite traer esta palabra que es viva y eficaz, que nos cambia, nos renueva, que son ríos de agua viva para nuestras vidas, que por medio de ella, si permanecemos en ella, seremos verdaderamente discípulos de Cristo. Y damos gracias a Dios porque nos renueva y nos transforma. Y hemos estado viendo cómo somos libres en Cristo. Y solamente viendo que somos libres de la condenación en la que estábamos antes. Y gracias a Cristo Jesús, Él rompió el acta de decretos que estaba en contra nuestra. Y le damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo para que nosotros creyéramos en Él y tengamos la vida eterna. Para que no nos perdamos, sino que estemos en Cristo y la culpa que antes nosotros teníamos haya sido borrada. Y damos gloria a Dios. Ya no estamos dominados por el pecado, ahora tenemos fortaleza, tenemos todas las armas que son en Cristo Jesús, porque somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, solamente en Cristo. Y ahora el dominio del pecado no está en nuestras vidas, ya no se puede enseñorear sobre nosotros si caminamos en luz, si caminamos en el Espíritu. Recuerda que nosotros somos la luz del mundo y el Señor es la luz del mundo, nos dice la palabra de Dios en Juan 8:12. Dice que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y damos gloria al Señor. Gálatas 5:16 nos habla y nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Todo lo que nuestra carne quiere hacer en nuestros ojos, nuestra mente. Cuando el enemigo nos pone la tentación, si nosotros andamos en Cristo,
podemos vencer la tentación, podemos vencer esos deseos que vienen y cerrar las puertas a la carne. Eso es lo que el Señor desea de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él ya nos liberó. Antes traíamos un grillete en nuestra pierna y andamos arrastrando el pecado por donde quiera que íbamos. ¿Por qué? Porque le pertenecíamos al enemigo. Pero ahora en Cristo, ahora somos sus hijos y damos gloria a Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, Él nos liberó de la muerte y damos gracias a Dios. De la misma manera, el miedo no se puede apoderar de nuestras vidas porque Él nos liberó. Busqué al Señor y Él me oyó y me liberó o me libró de todos mis temores. Cuando viene la ansiedad a nuestras vidas, sabemos que en Cristo tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Espíritu viene y nos llena y está en nosotros, pero aparte de eso está sobre nosotros. Y es el consolador que tenemos en nuestras vidas, porque el amor de Cristo vence el temor y damos gloria a Dios. Pero lo mejor de todo es que Cristo nos libra de la ira de Dios. Pero tú me podrías preguntar, ¿por qué? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué también Dios es ira? Pues es uno de los atributos de Dios. Y lo hemos estudiado anteriormente. Hemos hablado de los atributos de Dios, de cómo es Dios. Y recuerda que Dios es ira, porque es justo. Y mira lo que dice Romanos 8:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Solamente por medio de la sangre de Cristo Jesús seremos librados de la ira de Dios que es venidera. Y muchos podrían decir, bueno, es que la ira la podemos definir de esta manera. Es la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. Y con frecuencia lo podemos analizar y lo podemos asociar con el enojo, con la indignación, con la irritación, con la ira, obviamente. Y nosotros como humanos, como seres humanos que somos, pensamos que Dios nos ama siempre, en todo momento. Pero mientras nosotros no creamos en el Hijo de Dios, no tenemos paz con Dios. Somos enemigos de Dios. Y es una gran diferencia entre la ira de Dios. Hay una grandísima, es abismal. No se puede comparar la ira de Dios contra la ira del ser humano. Y déjame decirte por qué. Porque la ira de Dios es santa y es justa. Porque Dios es santo y Él pone las reglas. Y por esa razón es justo la ira de Dios. Pero la ira del hombre nunca es santa. Te voy a decir por qué. Porque en nuestra carne nosotros obramos y la ira viene a nuestras vidas. Y rara vez va a ser justificada. Una vez me preguntó mi esposa, ¿por qué te enojas más con uno de tus hijos que con el otro? Y yo me quedé pensando y lo analicé y le expliqué, pero en la realidad es cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno hace una cosa diferente a la otra y yo me puedo molestar más con uno que con el otro. Y la verdad es que no es justificada mi ira o mi enojo con respecto a eso. Entonces rara vez va a ser justificada nuestra ira. A través del Antiguo Testamento vemos cómo la ira de Dios es una respuesta hacia el pecado del pueblo de Israel. Siempre la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque había idolatría, porque estaban en contra, porque desobedecían a Dios en sus mandamientos, en sus preceptos, en todo lo que hacía. Y tú lo vas a ver a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Solamente te voy a llevar al Salmo 78 para que veas un poquito el contexto de lo que te estoy hablando. Mira lo que dice el Salmo 78, 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se resbalaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel.
Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. ¿Te das cuenta? Siempre a través de la historia vemos cómo el pecado provoca la ira de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad en todo tiempo. No sé si te acuerdas de la historia de Saúl, del rey Saúl. Fue escogido por el pueblo y fue ungido por Samuel. Pero cuando él decidió desobedecer a Dios, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se retiró de Saúl. Ya no estaba más con Saúl por el pecado que él cometió. Pues cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros estamos luchando en contra de nuestro espíritu, dice la palabra de Dios que nosotros empezamos a separarnos de Dios poco a poco. Y por esa razón Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó por todos nuestros pecados. Y damos gracias a Dios. La ira de Dios es siempre va dirigida a toda aquella persona que no sigue su voluntad, que va en contra de la voluntad de Dios. Lo puedes ver en Deuteronomio 1 del 26 al 46, como el pueblo de nuevo, el pueblo de Israel en desobediencia. Mira lo que dice Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová, o la ira del Señor, se encendió contra los hijos de Israel. ¿Te das cuenta de nuevo la desobediencia del pueblo? La desobediencia del pueblo. Ves los profetas del Antiguo Testamento y es lo mismo, siempre estaban hablándole al pueblo de que regresaran a la senda antigua, al camino angosto, a ese camino pequeño del cual nos habla la palabra de Dios constantemente. Pero hay un profeta en específico que habló de la ira de Dios que venía y se refería al día de la ira. Sofonías 1:14. Ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán, será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura. ¿Te das cuenta? Dios es justo y viene ese día en el cual todo aquel que no crea en el Hijo de Dios, Dios va a descargar toda su ira, así como cargó toda su ira, el pecado en Cristo, porque dice la palabra de Dios que cargó el pecado de nosotros en la cruz del Calvario. Y la ira de Dios en contra del pecado y de la desobediencia es perfectamente justificada, porque su plan, ese plan perfecto que Él estableció, que Él dejó, porque es un plan perfecto, es un plan santo, así como Dios es santo y perfecto. Y Él así lo hizo, de esa manera. Y Dios nos dio el camino. Es un camino perfecto en el cual nosotros tenemos que caminar. Acuérdate, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Dios plantó ese camino para que nosotros nos arrepintiésemos. Y si tú crees que en el Hijo de Dios, la ira de Dios no va a caer sobre tu vida. Pero todo aquel que rechaza ese plan perfecto, todo aquel que rechaza el amor, todo aquel que rechaza la misericordia, la gracia y el favor de Dios, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el Nuevo Pacto, o en el Nuevo Testamento más bien, porque todavía no estaba el Nuevo Pacto activo,
vemos una enseñanza de Jesús donde nos enseña cómo la ira y cómo el juicio va a caer sobre los pecadores o sobre todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios. Vamos a ver ahí la historia de Rico y Lázaro. Y no voy a entrar a profundidad porque ya no la deberíamos de saber. La vas a encontrar en Lucas 16, 19 al 31. Pero vemos cómo este rico se la pasaba de fiesta. Y veíamos a Lázaro pobre, lleno de llagas, que los perros se acercaban y lamían las llagas. Y murieron los dos. Y los dos fueron llevados al Seol. Uno estaba en el paraíso y el otro estaba en el infierno. Y tú conoces la historia. Y esas son las consecuencias del juicio de Dios. Y es serio. La pregunta es, si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? ¿Qué pasaría de tu espíritu y de tu alma? Porque sabemos que la carne, el cuerpo, se va a quedar aquí en esta tierra y se va a hacer polvo. Pero tu espíritu y tu alma, ¿a dónde van a ir? Jesús nos dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, escucha esto, está sobre él. ¿Te das cuenta? No dice estará, dice que está activo. Si tú no crees en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre ti, sobre tu vida. Pero cuando nosotros creemos en el Hijo, en ese momento la vida eterna viene a nuestras vidas. Y lo mejor de todo es que es gratis. Solamente es creer. Es tener fe en el Hijo de Dios. Le damos gracias a Dios. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Damos gracias a Dios. Éramos enemigos de Dios antes de creer en Cristo, antes de que Cristo viniera a nuestra vida y tocara a la puerta de nuestro corazón. Éramos enemigos de Dios, porque no le escogimos a Él, sino que Él nos escogió primero a nosotros. Pero todo aquel que le niega, mira lo que dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. La verdad es que tú no quieres estar en esa posición. No hay necesidad de estar en esa posición. Solamente cree en el Hijo de Dios. Ve la historia, ve en qué año estás, ve todo lo que ha sucedido y todo lo que está en la palabra de Dios se está acomodando a la perfección. Y damos gloria al Señor. Eso es lo que Dios nos da. Esa es la ira de Dios. Y tú no quieres la ira de Dios. Y ahora te voy a hablar de la ira humana. La ira que produce el ser humano. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Por lo regular nosotros queremos aplicar el ojo por ojo, así como se usaba en el antiguo pacto. En la ley de Moisés era el ojo por ojo, entonces lo que te hacían,
tú lo tenías que hacer, ¿verdad? En forma de venganza. Pero gracias a Cristo, Él vino a cumplir la ley, como lo vimos en nuestra serie El Mapa, en donde estábamos hablando de todo lo que entraba en todo este contexto. Y cómo Cristo viene a mostrarnos y a revelarnos la correcta aplicación de la ley. Y cómo en aquel tiempo los escribas y los fariseos no la entendieron y la aplicaron conforme a su entendimiento. Pero Cristo viene y nos dice, yo vengo a cumplir la ley. No vengo a romperla ni a abolerla, sino a cumplir la ley y los profetas. Y nos muestra y nos enseña que nosotros no nos tenemos que vengar, sino poner la otra mejilla. Si nosotros tenemos que darle la capa, se la damos. Si nosotros tenemos que caminar una milla, dar una milla extra para demostrar que en realidad somos hijos de Dios y que estamos sirviendo y que somos mansos y humildes de corazón y que venimos a servir como Cristo vino a servirnos. Porque recuerda que nosotros tenemos que ser como Cristo, parecernos cada día más a Cristo. Entonces, si nosotros nos vengamos, dejamos a Dios a un lado, estamos metiendo nosotros, haciendo nuestras obras, y nosotros, en cuanto la reguemos, arrepentirnos inmediatamente. Efesios 4:26, mira lo que dice: airaos. Ok, te puedes enojar. Sí te puedes enojar, porque es una emoción que Dios nos dio, es algo que a nosotros nos sirve para nosotros sacar esa fuerza y poder controlar nuestras emociones. Y mira lo que dice: pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y hay una consecuencia. Si tú dejas que el enojo se ponga sobre ti, que se convierta en ira, que se convierta en furor, le vas a dar lugar al diablo, dice el versículo 27. Le vas a dar lugar al diablo. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Ok? Este es un mandamiento que el Espíritu Santo nos da, que Dios nos da, y mira lo que dice: tenemos que dejar todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo hombre. ¿Te das cuenta? 2 Corintios 5:17 nos dice que hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Entonces aquí Pablo en Colosenses de nuevo nos está diciendo que nos vistamos con el nuevo hombre, con la nueva criatura que somos. Dice: el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos viene renovando constantemente. Progresivamente nosotros vamos creciendo. Dice: donde no hay lugar, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y damos gracias a Dios. Solo Dios puede vengarse si tú le permites, porque la venganza es suya. Y lo mejor de todo es que su venganza es perfecta, es santa, es justa. Y damos gracias a Dios. Mientras que nosotros que somos pecadores, ¿verdad? Porque en realidad vivimos en esta carne, y cuando nosotros estamos obrando conforme a la carne, nosotros vamos a tener ira, vamos a tener enojo, vamos a tener malicia, vamos a hablar con palabras deshonestas, vamos a mentir. Pero si nosotros dejamos que Dios obre en nuestras vidas, no vamos a permitir que el enemigo y darle lugar a él. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros permitamos que Dios obre en nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios, el enojo, la ira, son inconsistentes. Déjame decirte por qué. Porque muchas veces algo que te digan no te va a irritar, pero en veces te van a decir algo y te vas a molestar por cualquier cosa. Y tú tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida y que Cristo sea el que esté obrando constantemente en tu vida, que tu diario vivir con Cristo sea el que te vaya moldeando y que tú vayas caminando con Él. Solamente Cristo nos va a librar
de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nos libra de esta ira, que la verdad es que trae no más que problemas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya edificando, que nos vaya santificando, que vaya limpiando nuestros corazones. Y lo mejor de todo es que tome control de nuestro carácter, de nuestros sentimientos. Y poder ser libres de la ira, poder ser libres del enojo, poder nosotros dejarnos moldear. Romanos 8 nos habla y nos muestra la victoria del pecado o sobre el pecado que nosotros tenemos en Cristo Jesús si nosotros vivimos en el Espíritu. Todo el capítulo 8 de Romanos habla de eso. Pero déjame te llevo al versículo 5 en adelante. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué estás pensando tú? ¿Estás pensando en las obras de la carne o en las obras del Espíritu? ¿En los procederes de la carne o en los procederes del Espíritu? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te das cuenta que si tú estás en el Espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestras vidas? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo lo que tú piensas que es mejor para ti? Cuando nosotros caminamos en Cristo, cuando nosotros somos libres en Cristo, nuestro entendimiento se va renovando y empezamos a pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. Y damos gracias a Dios. Filipenses 4:4 nos habla y nos dice que nuestra mente es controlada por el Espíritu Santo y nos da paz a nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice Romanos? Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces nosotros siempre debemos estar contentos en el Señor. No importa cómo esté la circunstancia, no importa lo que tú estés pasando, no importa si te están vituperando en ese momento. Claro que sí te puedes enojar, pero te tienes que regocijar en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira esto, el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios. La ira de Dios es algo terrible. Y si tú tienes temor a Dios, y tú piensas, y tú te das cuenta que cuando el temor a Dios es que Él te está viendo en todo tiempo, conoce tu corazón, conoce lo que estás pensando, no te puedes esconder de Él. No importa que te metas en el fondo del mar, no importa que salgas al espacio exterior, no importa que estés debajo de tu cama, no importa que estés en un cuarto, en una celda, en donde quiera que tú estés. Si tú te das cuenta que Dios es omnipotente, omnipresente, es omnisciente y conoce todo, hasta lo más profundo de tu corazón, y aún así no entiendes lo que es la ira de Dios, la verdad es que necesitas ir a la palabra de Dios y llenarte más y más de ella. Porque si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, si has sido redimido por la sangre de Cristo, no tienes nada que temer. Esa cruz, esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros, al momento que nosotros creemos en el Hijo de Dios, recuerda que Él pagó gran precio por ti y por mí. Hasta la última gota de sangre derramada por ti y por mí. Y damos gracias a Dios. Que ese juicio que va a venir, esa ira de Dios que va a venir y que está ahorita activa, no está sobre nuestras vidas. Dice Romanos 5:9,
pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por la sangre de Cristo, por Cristo seremos salvos de la ira. Y damos gracias a Dios. Jesús sufrió por nuestro castigo, por cada uno de nosotros, y gracias a Él gozamos de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados. Primera de Tesalonicenses 1:10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es en quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Cuando venga ese día de la ira de Dios, todo aquel que no ha recibido, todo aquel que no ha creído con todo su corazón y que le haya confesado con su boca, que no haya creído con todo su corazón, que no sea salvo, que no haya sido justificado, ese juicio venidero va a venir. Esa es una garantía porque la palabra de Dios nos muestra lo que va a venir. Y damos gloria al Señor. ¿Has sido justificado por la sangre de Cristo? Recuerda que no podemos acercarnos a Dios. No hay ninguna manera en que nos podamos acercar a Dios si no es por la sangre de Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos, durante la crucifixión de Jesús, dice la palabra de Dios que el velo se rasgó del lugar santísimo. Ese lugar santo en el cual nadie podía entrar más que el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, para perdón de pecados de todo el pueblo. Era la única manera que podían el pueblo de Israel ser perdonado, ser absuelto de sus pecados. Era una sola vez al año. Y dice la palabra de Dios cuando Jesús dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Que pagó. En ese momento todo el pecado del mundo se puso sobre Jesús. Consumado es. Y el velo se rasgó. Recuerda que ahí era la expiación de los pecados de todo el pueblo. La muerte de Jesús cambia todo esto. Él derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Él cargó todas nuestras culpas, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. Y nos abrió el camino hacia Dios, hacia el Padre. Ahora podemos nosotros hablar con Dios directamente. Damos gracias a Dios. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. ¿Te das cuenta? Ahora podemos acercarnos a Dios. Antes no podíamos. Antes no se podía. Ya no necesitamos hacer ni un rito más. No hay más sacrificios. Solamente Cristo, el Cordero de Dios, es suficiente. Cuando tú crees, y gracias a Él podemos hablar con Dios. Gracias a Él podemos recibir el perdón de sus pecados. Gracias a Cristo Jesús tenemos el amor de Dios para nuestras vidas. De lo contrario, la ira de Dios estaría sobre nosotros en todo tiempo. Pero gracias a Cristo, el amor de Dios. Y nos ama. Y nos ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solamente por medio de Cristo Jesús
podemos acercarnos a Dios. Damos gracias a Dios porque es por medio de Cristo que somos libres. ¿Te das cuenta? Todo lo que Cristo hizo, no hay ninguna otra libertad mejor que se pueda comparar con la que ahora tenemos. Nosotros tenemos que vivir nuestras vidas que reflejen esa gratitud a Dios en todo momento. Tenemos que demostrar qué tan gozosos somos. Tenemos que dar amor a todo el mundo. No importa cómo sea el mundo para con nosotros, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. No amar el pecado, no amar el mundo, sino amar a las personas que están en el mundo. Dejemos que nuestro amor fluya a través de nuestras vidas para poder impactar a todas aquellas personas que nos rodean. ¿Te has preguntado por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque falta la luz de nosotros en el mundo. Falta que nosotros salgamos a las calles a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas, a evangelizar. Tenemos que salir. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres. Y cuando tú le enseñas al mundo lo libre que tú eres, que no eres aburrido, que no eres apático, que no vas a los servicios en la iglesia y nomás estás ahí parado, que tú gritas y alabas al Señor, que tú glorificas su nombre, esa es la libertad que Dios nos ha dado. Déjame decirte que estamos privilegiados. Hay lugares en los cuales no les permiten ni siquiera reunirse. Se reúnen a escondidas, se reúnen y prácticamente están susurrando el Evangelio para que nadie los escuche, porque si los llegan a agarrar, les cortan la cabeza. Ese es el vituperio del cual habla Cristo. Vamos a padecer persecución, sí, pero en Cristo somos libres. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Te das cuenta? Un pequeño o una persona que apenas acaba de recibir a Cristo, que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, es como el esclavo. Pero la palabra de Dios nos va a hacer libres. Si nosotros permanecemos en la verdad, si nosotros permanecemos en Cristo, dice la palabra de Dios, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que nosotros aprender la palabra de Dios, dice, porque aún es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y damos gloria a Dios. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La verdad es que somos hijos de Dios. Ya no somos criaturas de Dios. Ya no somos la creación de Dios en el comienzo, sino que somos nuevas criaturas, pero somos llamados hijos de Dios. Y nuestro objetivo final, como hijos de Dios que somos, es glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Tenemos que edificar a otros creyentes, tenemos que discipular a otras personas. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Tenemos que tener buen compañerismo con el mundo. Te digo, no ser amigo del mundo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, pero tenemos que salir y hablarles la palabra de Dios. Ya para terminar, miren lo que dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Cuida lo que sale de tu boca. Si tú estás en Cristo, la verdad es que no tienes nada de qué preocuparte. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar como Cristo.
porque tú vas a edificar como Cristo lo hace, porque tú vas a actuar como Cristo. Pero si Cristo no es el Señor de tu vida, tienes que tener mucho cuidado con lo que tú hablas. Llénate de la palabra. Sed llenos del Espíritu, dice la palabra de Dios. Llénate. Llénate. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tú caminas en Cristo. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, no vas a dejar que la carne tome ese control sobre tu vida. No vas a practicar el pecado. Porque el amor de Cristo nos une. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Solamente déjate llenar del Espíritu Santo para que tú puedas experimentar la verdadera libertad que Cristo ya te dio en la cruz del Calvario. Sigue llenándote de Él, sigue discipulándote, sigue tomando tus devocionales, sigue glorificando, alabando a Dios. Entra al aposento con Él, pasa tiempo con el Maestro, síguete llenando para que tú puedas encontrar de verdad, que puedas tú sentir, porque ya eres libre en Cristo, pero que para que tú puedas sentir la verdadera libertad, llénate. Que los afanes de la vida no te abarquen, no te aprieten, no te tengan acorralado. Recuerda que eres libre de los afanes de la vida en Cristo Jesús. Cuando la ansiedad venga, eres libre en Cristo Jesús. Damos gloria a Dios, porque solamente en Cristo somos libres. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Señor. En el momento perfecto, en el tiempo perfecto, Señor, porque tus tiempos son perfectos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de aprender más, de renovar nuestro entendimiento, de conocer, Señor, qué tan perfecto eres, qué tan justo eres, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque solamente por medio de ti somos libres. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados, a resucitar al tercer día de entre los muertos y levantarlo con poder. Y ahora está sentado a tu diestra y habita en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.